Noticia de última hora, así llegan los buques iraníes a Venezuela. Recuerda, suscríbete y comparte con tus amigos para que tú sigas informado. Ya llegó el primer buque carguero a Venezuela. Ya entró en aguas territoriales a eso de las 3 de la tarde del día de ayer. Fue escoltado por dos patrulleros, el Yecuana y el Guayquerí, y fue rumbo a la refinería del Palito. Debe estar ya en este momento de nosotros estar haciendo el video. Seguramente ya debió llegar a puerto, a destino seguro. No hubo ninguna anormalidad durante el trayecto. Pese a que se trató de colocar una matriz de opinión de última hora que algunos buques destructores estadounidenses se acercaron a los iraní o al buque iraní para tratar de hacer una revisión o una supervisión, y no fue así. Igualmente, esta escolta comenzó aproximadamente a las 3 de la tarde cuando se enganchan. Se enganchan es un término utilizado para decir pues que ya lo divisan y están cerca de él, y comenzó una navegación conjunta. La Fuerza Aérea Venezolana también estuvo allí, y los aviones Sukhoi se esperan que también estén protegiendo ya en nuestro territorio este primer buque. Recuerden que son 5 cargados de gasolina. Recuerden que en total van a ser aproximadamente 1.5 millones de barriles de gasolina. Y hay que decir que el Fortune fue el primero que llegó, el segundo sería el Petunia para el 27 de mayo, el tercero es el Forest, el mismo 27, el cuarto el Faxon, y para el 30 más o menos, y el quinto el Clavel, cuyo destino, arribo al país, debería ser para el 2 de junio. Hay que decir también igualmente que la inteligencia de Estados Unidos le dijo al presidente que no era conveniente eh, interceptar estos buques. No era conveniente. Nosotros en otro video vamos a explicar en detalle qué fue lo que pasó allí, por qué no hubo esa interceptación que muchos opositores en Venezuela estaban esperando y se les había dado como cierto en distintos medios de comunicación. Igualmente hay que decir lo siguiente. Este buque iraní, recuerden que el resto de la flota que viene van a traer aditivos, catalizadores, componentes, derivados, no solamente traen gasolina. Y lo que buscan es reactivar, reparar las refinerías de Venezuela, sobre todo la refinería, el CRP de Paraguaná, que es la más grande de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo. Tiene una capacidad de 1.300.000 barriles de gasolina día. Y vienen técnicos iraníes, han venido ya varios técnicos iraníes porque están tratando de compatibilizar, de homologar muchas de las reparaciones que se van a hacer, o mucho del software que van a tratar de levantar allí de esa refinería, lo van a homologar con tecnología iraní o con tecnología que ellos utilizan en sus respectivas refinerías. Irán tiene refinería de hasta 10 millones de barriles día, y no es que le esté sobrando el crudo, la gasolina le hace falta. Otro dato importante que se ha manejado en estos últimos días: una vez que llegue al Palito, esta refinería del Palito queda en Puerto Cabello. Una vez allí, va a descargar la carga, valga la expresión, y el Palito ya debe estar en condiciones, con los catalizadores, con la refinación, de procesar los barriles necesarios de esta gasolina, porque esta gasolina
viene con octanaje de 91 y luego con los aditivos, con los derivados, se llega a 95. Según las informaciones que hemos venido procesando, ya esta refinería está operativa y estaría en capacidad de elevar a 95 el octanaje. Hay que decir también, Venezuela en esta pandemia debe estar consumiendo unos 30 a 50 mil barriles días aproximadamente. Normalmente consumía entre 90 a 100 mil barriles, otros decían que 200 mil, 300 mil, 350 mil incluso. Son cifras distintas por distintos especialistas y distintas agencias que se han dicho, pero más o menos estas son las más cercanas, que es la de 100 mil barriles día y en esta época de pandemia de unos 30 a 50 mil barriles día de gasolina de consumo. Vamos a esperar la evolución de todo esto a que comience la descarga de este tanquero para posteriormente seguir analizando la llegada de los próximos 4 buques. Y pendientes porque desde el norte es importante saber si esto va a ser definitivo, que no van a interceptar ninguno de estos buques o simplemente fue una medida transitoria y que puede variar o que puede cambiar en los próximos días. Esto no se detiene aquí. Vamos a dejar el video para que ustedes nos den ahora sus impresiones, sus puntos de vista, sus recomendaciones para seguir analizando todo lo conveniente respecto a este tema. Muchas gracias y será hasta la próxima. En nombre de nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, y de todo el pueblo venezolano, agradecemos y apreciamos infinitamente el apoyo recibido por la hermana República Islámica de Irán, que ha recorrido el mundo con sus buques tanqueros transportando combustible para el pueblo de Venezuela afectado por el bloqueo económico impuesto